Muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Alexander Enrique Torres Aguilar. Estudio en la Universidad Privada del Norte. El día de hoy realizaré una charla a la señora Ana Aguilar Sicha sobre cómo crear una empresa y principales obligaciones tributarios. Continuemos. Antes de conversar sobre la constitución de la empresa, hablaremos qué es una empresa en primer lugar. Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades que buscan el beneficio económico o comercial. A menudo, la creación o formación de las empresas responde a la necesidad de cubrir o satisfacer los bienes o servicios de la sociedad mediante el cual existe la posibilidad de salir beneficiados. Además, la empresa agrupa varios elementos, las cuales son las siguientes: las personas, los bienes materiales, los recursos financieros, la capacidad técnica, los objetivos, las estrategias y las metas. Para ello, se unen para producir bienes y servicios, para satisfacer la necesidad de la sociedad y obtener un beneficio económico. Ahora hablaremos sobre los tipos de empresas. En primer lugar, tenemos aquí la EIRL, denominada Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Esta empresa lo constituye una persona jurídica de derecho privado, constituida por voluntad de una sola persona, llamada empresa unipersonal, con patrimonio distinto al de su titular. La empresa responsabilidad de la empresa es ilimitada a su patrimonio. Se constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de las pequeñas empresas. El titular es el órgano máximo de la empresa. El gerente es designado por el titular. Además, tiene su cargo de administración de la empresa. Continuemos con la SAC, Sociedad Anónima Cerrada. Es una persona jurídica de derecho privado. La naturaleza comercial que tiene un mínimo de 2 accionistas y un máximo de dos socios, 20 socios. El capital está representado por acciones nominativas y se conforma con los aportes de los bienes o efectivo de los accionistas. También tiene la responsabilidad limitada. Los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Hablaremos ahora sobre la SA, Sociedad Anónima. Es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada que está conformada por un mínimo de 2 accionistas y sin exista un máximo de los mismos. Además, pueden ser personas naturales o jurídicas. Su nacimiento surge de la voluntad de los accionistas. El capital social se encuentra representado por títulos, valores negociables denominados acciones. Aquí tenemos SRL. Es una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Es una sociedad mercantil que está formada por un mínimo de 2 personas y un máximo de 20 socios. El capital social está formado por las aportaciones de los socios. El capital, además, debe estar pagado por un mínimo de 25% por cada participación. Al momento de la constitución de la sociedad, las participaciones se dan por las partes iguales de los socios, son acumulables, invisibles y son dinerarias. La responsabilidad de los socios está limitada al aporte afectivo. Es una alternativa para las pequeñas empresas familiares. Ahora, la SAA, que es una sociedad anónima abierta, es aquella que realiza oferta primaria de acciones o obligaciones convertibles en acciones. Está formada por un mínimo de 750 accionistas. Más del 35% de su capital pertenece a 175 o más de sus accionistas. Se constituye con tal o sus acciones deciden la adaptación de la modalidad. El capital social está representado por participaciones y deberá
ser pagada por cada uno de ellos por lo menos un 25%. La transferencia de acciones debe ser anotada en el libro de matrícula de acciones de la sociedad. Continuemos ahora sobre cómo constituir una empresa. Ahora explicaré cada punto y detalle de cada paso que debemos de realizar. El primer paso que debemos realizar es la búsqueda y de la reserva del nombre. La reserva del nombre es el paso previo a la constitución de una empresa o sociedad. No es necesario realizar el trámite obligatoriamente, pero sí recomendable para facilitar la inscripción de la empresa o sociedad en el registro de persona jurídica de la SUNAR. Durante la calificación de la reserva del nombre, es registrado por el público, por el registrador público. Tiene que verificar si existe alguna igualdad o coincidencia con otro nombre, además de la denominación, si está completa o abreviada, o razón social de la empresa o la sociedad preexistente en que está gozando de la preferencia registral. En el segundo paso, tendremos que elaborar un acto constitutivo de la minuta. A través de este documento, el titular de la empresa o los miembros de la sociedad manifiestan la voluntad de constituir de persona jurídica. El acto constitutivo consta del pacto social y los estatutos. Asimismo, se nombra a los primeros administradores de acuerdo a la característica de la persona jurídica. En el tercer paso, tenemos que realizar un aporte de capital. Podrá aportarse dinero, el cual se acreditará con el documento expedido por una entidad del Sistema Financiero Nacional, o bienes los que se acreditarán con la inscripción de la transferencia a favor de la empresa o sociedad, con la indicación de la transferencia de la escritura pública o con el informe de valoración detallado y el criterio empleado para su evaluación según sea el caso. En el cuarto paso, elaboraremos la escritura pública ante el notario. Una vez redactado el acto constitutivo, es necesario llevarlo a una notaría para que un notario público lo revise y lo eleve a escritura pública. De esta manera, se generará la escritura pública de constitución. Este documento debe estar firmado y sellado por el notario y tener la firma del titular o los socios, incluidos los contribuyentes de ser el caso. El costo y el tiempo del trámite dependerá de la notaría que elijamos según la ubicación. Para el quinto paso, debemos inscribir a la empresa o sociedad en el registro de persona jurídica en la SUNAR, ya sea en el registro de sociedades para las acciones económicas anónimas cerradas, las abiertas, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, o en el registro de compras de individual de responsabilidad limitada. En la SUNAR obtendrá un asiento registral de inscripción de la empresa o sociedad como persona jurídica. Este procedimiento normalmente es realizado por el notario. El plazo de la calificación es de 24 horas desde la presentación del título. Recuerda también que la persona jurídica existe a partir de su inscripción en los registros públicos. En el sexto paso, debemos inscribirnos al RUC como persona jurídica o persona natural. El registro único contribuyente, o sea, RUC, es el número que identifica como contribuyente a una persona jurídica o persona natural. El RUC contiene los datos de identificación de las actividades económicas y es emitido por la SUNAT. También tenemos como beneficio para
tener un negocio estable, tendremos la libertad de exponer nuestra propia marca legalmente, sin problemas con las autoridades. También podremos crecer y emplear gente que tenga beneficios del Estado. También ser formal nos permite, además, acceder a préstamos bancarios, formar parte del ecosistema comercial del país y contribuir en el crecimiento de emprendedores y empresarios, quienes, como tú, buscan tener estabilidad económica y social. Continuemos hablando sobre los regímenes tributarios. Antes de inscribirnos, debemos de conocer qué régimen tributario nos conviene de acuerdo a las siguientes características del negocio que queremos crear. Aquí tenemos al nuevo RUS, al nuevo régimen único simplificado. También tenemos al RER, régimen especial de renta, al MRT, régimen MIPE tributario, micro y pequeñas empresas. RG, régimen general de rentas. A partir de aquí hablaremos de cada una de ellas. En este nuevo régimen único simplificado, es un régimen tributario creado para las pequeñas comerciantes y productivas, el cual les permite el pago de una cuota mensual fijada en sus acciones a sus compras e ingresos, con la que se reemplaza el pago de diversos tributos. Este régimen está dirigido a personas naturales que realizan ventas de mercaderías o servicios a consumidores finales. También pueden acogerse al nuevo RUS las personas que desarrollen un oficio. Además, en este régimen tributario está permitido la emisión de boletas de venta y tickets de maquinaria registradora como los comprobantes de pago. Para el nuevo RUS está prohibida la emisión de facturas y otros comprobantes que dan derecho a créditos tributarios y hay restricciones respecto al máximo de ingresos, compras mensuales y también respecto al desarrollo de algunas actividades no permitidas. Para las características del negocio, en el transcurso de cada año de sus ventas supere los 96,000 o cuando en algún mes tal vez los ingresos excedan un límite permitido para la categoría más alta de este régimen. Realizar sus actividades en más de una unidad de explotación, sea esta de su propiedad o la explote bajo cualquier forma de posesión. El valor de los activos fijos afectados en la actividad, con excepción de los precios e vehículos, supere los 70,000. A continuación tenemos obligaciones tributarias. Cada contribuyente paga la cuota mensal del nuevo RUS según los montos mínimos y máximos de ingresos netos y de adquisición mensuales. Aquí tenemos en un cuadro las dos categorías del nuevo RUS, ingresos y compras mensuales de 5,000 para la primera categoría y 8,000 para la segunda categoría, con un pago de 20 y 50 soles. Para el régimen especial de renta, el régimen especial de renta es un régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, domiciliadas en el país que obtengan renta de tercera categoría, es decir, rentas de naturaleza empresarial o de negocio. Las empresas no pueden acceder al RER, al régimen especial de renta, que son las que tienen cualquiera de las siguientes ingresos o compras, que sus ingresos o compras anuales no deben superar los 525,000 soles. También tenemos
los trabajadores, que máximo es de 10 trabajadores por turno de trabajo. También tenemos los activos fijos, que no deben superar los 126.000 soles respecto a vehículos y precios. En la obligación tributaria, los contribuyentes que se acogen al RER deben cumplir con declarar y pagar mensualmente los impuestos de la renta y el régimen. En el impuesto de renta mensual tenemos una cuota de 1.5 de ingresos o mensuales. Y en el IGB tenemos el 18%. En el régimen límite tributario, en este régimen comprende las personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades conyugales. Las sociedades, de hecho, son profesionales y similares que tengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país, cuyos ingresos netos no superen los 1.700 UIT en este ejercicio gravable. Las restricciones que no se deben permitir son personas jurídicas neutrales que no deben superar los 1.700 UITs en el año. Tampoco no hay compras, no hay límite de compras anuales, no hay tampoco límite de trabajadores y tampoco tienen límites de activos fijos. En los libros contables, en función de los ingresos que obtenemos en la empresa, tenemos hasta 300 UITs, los ingresos netos anuales. También tenemos de 300 hasta 500 UITs de ingresos brutos y más de 500 hasta 1.700 ingresos mensuales que llevamos. En las obligaciones tributarias tenemos que si en el cual se regulariza el pago de ingresos a la renta dependiendo de la ganancia obtenida en la empresa. Aquí tenemos que el impuesto a la renta es de 300 UITs a una tasa del 1% de los ingresos netos mensuales, y a partir del mes que supere los 300 UITs tenemos el 1.5% de ingresos netos o coeficiente. Los ingresos e impuestos generales a las ventas son del 18% mensual, y los impuestos de promoción mundial. En las declaraciones anuales tenemos que si los activos superan los 1.000 soles, se debe declarar el impuesto temporal a los activos netos de una tasa del 0.4%. En el tramo de ganancia tenemos hasta 15 UITs por una tasa del 10%. Y si es más de 15 UITs, tenemos el 29.5%. En el régimen general de renta, está dirigido a medianas y grandes empresas, de persona natural o persona jurídica, que generan rentas de tercera categoría y cuyos ingresos netos no superen o superen las 1.700 UITs. Además, aquí se ubican todos los contribuyentes que no cumplen las condiciones o requisitos para estar en nuevo RUS, en el régimen especial o en el régimen MIPE tributario. En las restricciones tenemos que las personas naturales y jurídicas obtienen ingresos netos anuales que superan los 1.700 UITs, que también no existe límites de compras al año, que tampoco tiene límite de trabajadores ni de valores de activos fijos. En el régimen general de renta general, tenemos que es obligatorio los libros o registros contables que debemos llevar en esta función, de no superar los 300 UITs de ingresos brutos anuales. También tenemos desde 300 a 500 UITs de ingresos brutos anuales,
de más de 500 hasta 1.700 ingresos brutos y más de 1.700 UITs. En las obligaciones tributarias tenemos la declaración mensual y anual. En la declaración mensual tenemos que el impuesto a la renta realiza el pago a cuota mensual de un coeficiente del 1.5% según ley. Y el impuesto general a las ventas, el IGB, el 18%. En las declaraciones anuales, si son con la cual se paga la regulación del impuesto equivalente al 29.5% sobre la ganancia. Muchas gracias por su atención.